Pues en este marco del 8 de marzo, en el que mucho se habla de las mujeres, de sus desafíos, de sus luchas, de sus logros, de sus retos, pues hoy estamos muy contentos de tener en 15 a la licenciada Elvira Urrutia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, así es que pues encantada de tenerte. Sabemos de la agenda que se les viene a ustedes, a todo el instituto, a todo el grupo de mujeres entusiastas que trabajan ahí en estas fechas, pero que te des ese tiempo para hablar en 15, sobre todo de los nuevos retos que enfrenta la mujer hoy en día, pues estamos muy agradecidos. No, muchísimas gracias, Araceli, a ti y a todas y a todos que nos escuchan por la oportunidad. Siempre valoramos estos espacios, o sea, llegar a más mujeres, llegar a más ciudadanía y platicarles lo que hacemos desde el instituto, platicarle, como bien lo dices ahorita, los retos que enfrentamos las mujeres en las diferentes etapas de la vida, en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos, siempre nos lleva a una reflexión. Y qué importante es pensar que hay institutos como el de la mujer que están en apoyo, pero luego malentendemos y llegamos a creer que solo aquella mujer que sufre de violencia puede tener algún tipo de beneficio o de apoyo al acudir a este tipo de institutos, cuando en realidad son muchas otras las áreas en las que ustedes abarcan, ¿no? Sí. Fíjate que tienes mucha razón. El instituto tiene 10 años que se funda aquí en Juárez y nace a partir de una sentencia de Campo Algodonero. Me imagino que ya algunas y algunos han escuchado sobre esa situación. Sin embargo, también es el resultado de la lucha de muchos movimientos feministas y de personas, de mujeres específicamente, que solicitaron un espacio, y un espacio no solamente para atender la violencia, sino también para prevenirla. Entonces, en el instituto tenemos diferentes áreas, pero sí es importante decir que dos de nuestros ejes principales son la prevención de la violencia y la atención. Pero también tenemos un área de información y estadística que genera investigación, que genera datos para que nos ayude a todas las demás personas en diferentes dependencias, en instituciones educativas, en gobierno, a definir políticas, a diseñar programas. Tenemos otra área de comunicación que no solamente publica lo que hacemos, sino que además genera toda una perspectiva de género para los medios de comunicación. Y tenemos otra área de transversalización, que esta área es bien interesante porque es el área que forma a todo el funcionariado. Exacto. Entonces, tenemos un área, el instituto es un espacio muy integral. Obviamente, como sujeto político, ponemos en el centro a las mujeres en las diferentes etapas de la vida, pero ahorita les platicaremos como muchos proyectos y programas. Incluso logran incidir en políticas públicas, sí, haciendo recomendaciones y que se llegue hasta espacios donde verdaderamente se pueda cambiar la legislación a favor de las mujeres. Claro, fíjate que es bien interesante aquí como hacer algunas, o para compartirles alguna información. Cuando esta administración municipal llega, la primera administración del presidente Cruz Pérez Cuellar, en Juárez teníamos una alerta de género declarada. En la Ley General de Acceso, se los platico como muy rápido, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay un mecanismo en la tercera parte que dice, cuando los municipios o los estados tengan altos índices de violencia, jale la palanca, pida la alerta de género. En Juárez se pidió y se dio para 5 municipios del estado de Chihuahua: Chihuahua, Parral, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y nosotras. ¿Pero qué implica jalar la palanca, Elvira? Que se nos declara una alerta de género. Se hace una investigación por especialistas académicas y organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, dice Juárez, y estos otros 5 municipios tienen una alerta. Lo interesante aquí es que es una llamada de atención. Como quiera que la veamos, es una llamada de atención porque no estamos haciendo lo que nos toca o porque nos falta hacer más. Pero además es también una herramienta, que eso es lo interesante de la alerta de género, que nos hace recomendaciones a los municipios, a los estados y al gobierno federal de qué acciones tener, qué acciones realizar para disminuir los riesgos que vivimos las mujeres. ¿Y cuáles son estas? ¿En qué se enfocan cuando hay una alerta? Fíjate, la alerta de Juárez tiene 131 recomendaciones para el municipio. Pero con estas se acumulan y tenemos en total 516 recomendaciones desde la Corte Interamericana hasta el municipio. Entonces, cuando llega una directora al instituto, no tiene que llegar a inventar cosas. Claro. Tiene que entender, ponerlas en acción. Es poner en acción, es mover la maquinaria. Y esto lo amarro con lo que decías ahorita del área de transversalización. Porque entonces, la alerta dice, y todas y todos tenemos que tener claro esto, no es el instituto el que resuelve temas de prevención de la violencia, somos toda la administración. Y no nomás eso, también involucra a instituciones educativas, a espacios de empresarios y empresarios, pero también a medios de comunicación. Entonces, eso hace que todo el engranaje en Juárez vaya circulando y el trabajo del instituto es armonizar. Claro. Y voy a poner ejemplos. Cuando llegamos a la administración municipal, le tenemos que decir a todos los directores y directoras, desde tu atribución y responsabilidad, ¿cómo vas a contribuir? Y a lo mejor unas me dirán, ay, pero desde mi dependencia, ¿qué hago? Me decía, por ejemplo, el de alumbrado. Bueno, si ya tenemos identificadas las zonas donde más violencia hay, si ya tenemos identificados horarios,
cuida que todo este trayecto la mujer lo camine alumbrada. Segura. Segura. Y si el de obras públicas, bueno, tú construyes, necesito que nos ayudes a crear un proyecto para una casa de transición, para un refugio. Y ellos lo van diseñando, pero esto implica que el equipo del instituto pues está siempre en este proceso de reflexión y formación. Y que sean a lo mejor los locales o centros comerciales o las tienditas de la esquina que se conviertan en refugios de mujeres. Todas tenemos que encontrar cómo desde nuestro espacio, desde nuestra atribución, puedo contribuir a transformar el mundo para las niñas, para los niños, adolescentes y mujeres. Y vuelvo al punto de que no solamente en el tema de violencia, sino también en el de dignidad, porque he sabido de iniciativas que salen como el que en una oficina le permitan un espacio de lactancia a la mujer. Ha salido de iniciativas de este tipo de institutos. Claro, poner visibilizar estas necesidades y generar la estrategia es otra de nuestras funciones y atribuciones. Y eso también es bien interesante porque nosotras por eso tenemos un área que genera datos, porque hay que problematizar. Cuando tienes problematizada la situación, es cuando puedes generar una intervención. Bien lo dicen, si no estás evaluando, pues ¿cómo vas a mejorar? Y un ejemplo, en el Instituto Municipal de las Mujeres, cuando yo llego, las propias mujeres del instituto no tenían seguro social. No me digas eso. Es una contradicción bien interesante, ¿verdad? No puedes llevar afuera del instituto primero o de la administración algo que no tienes. Claro. Con tu propio equipo, con las propias defensoras de derechos humanos. También cuando trabajamos el tema del acoso y el hostigamiento, modificamos el código de ética de toda la administración municipal. No puedes llevar a otro lugar lo que no predicas adentro. Entonces, pero igual, además con datos, con cursos, con capacitaciones. Sensibilización. Y así tenemos que hacer que toda la administración municipal entienda que hay acciones que hace directamente con niñas, como cuando hacemos campamentos, como cuando damos becas, pero hay acciones que aunque no estén mujeres, transforman la vida de las mujeres. Elvira, haciendo una pausa aquí en todo el trabajo, ¿por qué pensar que se necesita una perspectiva de género? Porque pareciera contradictorio que luego decimos, buscan igualdad, pero quieren situaciones de preferencia. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Bueno, la perspectiva de género es una herramienta. Hagan de cuenta, cuando tenemos una mirada de derechos humanos y una perspectiva de género, empezamos a detectar todas las barreras que las mujeres, en este caso las mujeres, pero después también podrás pensar personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, personas con alguna, migrantes en movilidad. Pero entonces esta mirada te ayuda a identificar esas barreras. Entonces tú identificas, bueno, esta mujer, para acceder a este derecho, ha encontrado estos obstáculos. Y pongo ejemplo de las mujeres indígenas. Cuando llegamos al instituto, generamos una mesa mensual donde nos sentamos a plantear problemas. Las primeros que ellas me dijeron fue, tenemos mucha discriminación en las dependencias municipales y en las escuelas. A mí me dolieron mucho las dos cosas, pero en las escuelas, yo soy maestra, entonces dije, ¿cómo pueden ser las escuelas que tenemos la atribución y la obligación de formar en la igualdad, de formar en la inclusión? Además la mayoría son mujeres. Y que seamos como quienes más discriminan. Entonces, ¿qué generamos ahí? Con esos datos, con esa información, hablando de educación básica o de secundarias, generamos una capacitación que se da sobre interculturalidad. Entonces, me explico, identificamos la barrera que ellas están encontrando, identificamos la situación y generamos la estrategia de solución. Pero entonces también, en el tema de ejemplo de mujeres indígenas, son ellas las que dan la charla. Entonces es bien significativo porque los y las estudiantes de secundaria, de preparatoria, ya les preguntan, o sea, van entendiendo otra cosmovisión, otra forma de relacionarnos, otra forma de convivir, porque partimos de que todas las personas podemos aprender a hacer y convivir de otra forma. ¿Todavía hay resistencias, Elvira, en oficinas, en instituciones, en penetrar con esta perspectiva de género? Claro. O sea, tú ves ayer, el 8 de marzo, Marcha en las Mujeres, es un logro para todas las mujeres, debiéramos reconocer en ello que cada vez seamos más, había niñas marchando, había adolescentes, yo fui cuidadosa y observadora, pero hay quien critica y cuestiona una marcha o una manifestación que es un derecho de las mujeres. Claro. Entonces sí, las resistencias son grandes, son fuertes, pero de ese tamaño es el reto que tenemos. Y en marzo también es bien interesante porque este mes nos permite, y lo tenemos que hacer siempre, pero este mes en específico nos permite valorar los pequeños pasos, porque a veces dices, ay, nos falta muchísimo por hacer, y tenemos toda la razón, y tienen toda la razón, pero la verdad es que también se valora, porque antes no teníamos lo que tenemos ahora. Pero es que además no lo visibilizamos, o no cacaraqueamos, digámoslo así, esos logros, y eso es lo que nos hace pensar que seguimos sin dar pasos. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo así como muy práctico. En el instituto había una oficina central, tenemos una oficina central, y siempre está saturada, o sea, siempre tenemos muchísimas mujeres que van a buscar, que por un lado da mucho gusto porque las mujeres estamos buscando ayuda, aunque por otro siempre me molesto porque no debería haber, ¿verdad? Mujeres víctimas. Pero
cuando las recibíamos en el centro también empezamos a decir, ¿por qué la mujer para venir al centro, al instituto, tiene que dejar un día de trabajar, tiene que buscar quién me cuida niños y niñas, pagar un transporte público que la va a llevar, Claro. traer? Entonces lo que hicimos en el instituto es salirnos a las colonias. Tenemos ya 6 oficinas. O sea, ya no están esperando ahí a que llegue la mujer. Hay que quitar que el costo de buscar ayuda no lo cargue la mujer, Claro. lo cargue la institución. Y entonces nos fuimos a los kilómetros, estamos en Ribera del Bravo, en Talamasca, Mandari, en el suroriente, en el poniente, perdón, en Zaragoza, buscando justo eso. Si la mujer es si acercarse a buscar justicia, si acercarse a buscar ayuda, le cuesta a ella en tiempo, en dinero, en cuidado, en camino, en todo. Acerquemos, busquemos y que luego barreras. Pareciera que el buscar una solución le genera un montón de problemas. Más problemas. Le y le complica la vida a ella. Exacto, algo le pasó al niño que dejó encargado y entonces dices tú, pues mejor ahí me quedo, ¿no? Mejor. Entonces tenemos que, ese es el ejercicio del instituto, estar desmenuzando la realidad de las mujeres, y eso se hace con la perspectiva de género. Son unos lentes con el que ves el mundo de manera distinta. Es eso, es poner esos lentes con esa mirada. ¿Qué se encuentran en las calles? ¿Qué se encuentran cuando van al lugar en donde las mujeres pues no las esperaban? Nos encontramos una normalización y una naturalización de la violencia tremenda. Y es como muy... O sea, ni siquiera estoy detectando que estoy siendo violentada. Exactamente. O sea, ese es el reto mayor del instituto. Una consejera del Instituto Nacional de las Mujeres me dijo un día, mira, todas vivimos violencia, pero muchas ni siquiera la detectamos. Ese es el reto mayor. Porque entonces vas, y por eso hacemos campañas como muy simples y muy de situaciones que nos llegan al área de psicología, donde las mujeres dicen, es que él no me deja que hable con mi mamá, y de repente te das cuenta que ya está aislada. Claro. Pero un instrumento que manejamos mucho es el violentómetro. Las mujeres lo tenemos tan normalizado, y las mujeres y la cultura, ¿no? Lo tiene tan normalizado que nos empezamos a sentir violentadas ya por acá. O sea, es como hacernos un test y empezar a decir cuál de estas situaciones que empiezan en amarillo y que, bueno, el amarillo dijera uno, bueno. Así lo viví en mi casa, ¿no? Lo vi en la televisión, en las novelas, es como normal. Pero cuando empezamos a dejar esto normal, empezamos y pudiéramos acabar en un asesinato de mujeres. Y también al revés, quien vivió un feminicidio seguramente vivió todo esto antes. Claro. O sea, y no se dio cuenta, eso es lo más grave. Y pensó que no iba a pasar, y pensó que él no era capaz de llegar a algo así. Es como el cáncer silencioso, ¿no? Que pues hasta que se da la situación más delicada, nos dimos cuenta que hubo muchos síntomas que dejamos pasar. Y ojalá y que con este acercamiento que ustedes están teniendo, con esa gran iniciativa de salir a las calles, de ir en busca de esas mujeres, de hacernos visibles nuestra problemática, empecemos a tomar conciencia también, Elvira, de que podemos aportar de muchas formas con ustedes, ¿no? De todas las formas, y cada quien donde esté. Ni siquiera esperamos que las mujeres sean las que carguemos la responsabilidad. No, donde estamos, en los medios. Yo te agradezco infinitamente este espacio y tu compromiso, porque es difícil. O sea, tenemos que hacerlo desde donde estamos, en nuestra casa, en los espacios laborales donde comparto con otras mujeres, a veces hasta donde me arreglo las uñas. Vamos las mujeres, hablamos con otra mujer, y a lo mejor esa mujer le puede decir, ve a un instituto, hay personas especializadas, porque también es cierto que a veces la violencia la compartimos entre nuestras hermanas, nuestra mamá, nuestras amigas, con las hijas, pero hay situaciones de violencia donde ya es grave y necesitamos ayuda especializada. Claro. Entonces, eso también hasta está jurídica. En el instituto, sí. O sea, ya hay expertas en esto, no tenemos que cargar también otras que no sabemos con la preocupación de cómo las saco. Vayan con nosotras, para eso estamos y estamos preparadas. Ahora ya hay una luz en el camino, realmente podemos decir que sí se puede llegar a ir quitando esas barreras y hacer cada vez más pequeñas esas brechas de diferencias entre las mujeres y hombres. Sí, claro, eso que marzo también sea el momento de valorar y de agradecer a mujeres que estuvieron antes que nosotras, que hoy ocupan, que antes lucharon por espacios públicos que hoy yo ocupo, como a muchas otras directoras que antes lucharon por estar en los medios, que ahora te ocupan. Entonces, creo que esos pequeños pasos tenemos que también que reconocerlos, valorarlos y agradecerles a ellas. Y ayudarles el camino a muchas otras, ¿no? Y las que estamos aquí, dimensionar lo que nos toca hacer para las que vienen. Claro. Porque tenemos que ser adultas y adultos que acompañen a estas nuevas generaciones desde la responsabilidad y desde la igualdad. Sé que ustedes están haciendo un esfuerzo importante también por difundir a través de las diferentes plataformas todo el trabajo que se hace y toda la posibilidad de ayuda para las mujeres. ¿Cómo le están haciendo, Elvira? Bueno, tenemos diferentes formas, o sea, tenemos un Facebook, un Instagram, acabamos de firmar un convenio con Órbita también, con IMER, para un programa a nivel nacional. Tenemos un podcast que se llama Todas Nosotras, también en el YouTube que los pueden encontrar.
pero de veras todas las mujeres tienen que saber que tenemos un instituto que es nuestro, que es de todas, que cuando tenemos una iniciativa que también de repente me dicen, es que podríamos hacer esto, acérquense al instituto, es nuestro, es un logro de las mujeres, más allá de una dependencia municipal, es un mecanismo nuestro. Entonces, el instituto es de todas, ojalá todas las mujeres puedan conocer, aquí en Juárez lo digo yo, pero en realidad hay estos mecanismos o estos institutos en toda la República. Acérquense, las mujeres tenemos que tener estos espacios como nuestros. Y si no fuera precisamente por personas decididas como tú, con un gran equipo, ¿cuántas mujeres están trabajando? 50 mujeres en el instituto, de verdad nuestra felicitación por todo ese trabajo, agradecidas de lo que están haciendo por las mujeres en Juárez, pues agradecerte este espacio y esta información tan querida. Nada que agradecer, de veras es mi trabajo, lo hago con todo mi corazón, pero además es mi proyecto de vida. Además se nota, déjame te digo. Y no, gracias. Entonces, esa emoción se nota cuando es maravilloso encontrar aliadas como tú. Al contrario, así estaremos trabajando de la mano y tendremos muchas más visitas de Elvira y del instituto con todos los programas. Desglosaremos, por supuesto, el violentómetro en otra oportunidad porque creo que es básico y súper interesante además. Esto fue en 15 con Elvira Urrutia y nosotros nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de NET Multiforos.